El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón. Un final que, lejos de resolverse con un simple comunicado, se volvió una maraña de dudas, rumores y versiones encontradas que hoy, finalmente, parecen asomarse a la luz. Fue durante años, el matrimonio de Angélica y Otto fue visto como un ejemplo de estabilidad. Dos personas maduras, centradas en su familia, que se apoyaban en sus proyectos y que, frente a cámaras, mostraban unidad y respeto. Pero la realidad esa que no se graba, que no se fotografía, que no entra en un programa matutino suele ser más compleja, más frágil y, a veces, más dolorosa. Y aunque muchos se resistían a creerlo, la tensión que se gestaba entre ambos desde hacía tiempo era como un hilo delgado que, tarde o temprano, tenía que romperse. Y según ciertas fuentes cercanas, versiones que nunca se confirmaron oficialmente pero que han comenzado a circular con fuerza, existe una interpretación distinta sobre lo que realmente ocurrió dentro de esa casa silenciosa donde los hijos crecían, los compromisos se acumulaban y las miradas iban cambiando sin que nadie lo notara desde afuera. Y esas voces aseguran que no fue Otto quien alimentó el conflicto, sino que, paradójicamente, fue Angélica quien terminó provocando muchas de las grietas que llevaron a la separación. No por maldad, no por falta de amor, sino quizá por una mezcla de agotamiento emocional, estrés profesional, inseguridades pasadas y decisiones que se fueron acumulando hasta volverse un muro entre los dos. Otto, por su parte cuentan los que lo conocen bien, siempre fue un hombre de pocas palabras. De carácter firme, pero reservado. De esos que prefieren masticar el dolor en silencio antes que hacer escándalos. Y aunque muchos esperaban que él fuera quien explotara, quien levantara la voz o quien dijera, hasta aquí, la realidad habría sido lo contrario. Soportó, esperó, aguantó, creyó que las cosas podían mejorar, incluso cuando la balanza emocional ya no le favorecía. Pero todo tiene un límite. Y cuando el silencio se convierte en un peso insoportable, también termina por quebrar a quien trata de mantenerse entero. Fue así como el vaso se rebalsó. No por una sola discusión, no por un solo malentendido, sino por una serie de momentos que, vistos individualmente, parecían pequeños, pero juntos formaron una tormenta. Las ausencias emocionales, las tensiones internas, los reclamos no expresados, los celos velados, las dudas que nunca se aclararon. Dicen que Angélica, en medio de su lucha por equilibrar trabajo, maternidad y expectativas ajenas, cayó en un desgaste emocional que la volvió impulsiva, sensible, reactiva. Así transcurrieron meses, quizá años de pequeños distanciamientos, miradas frías, conversaciones a medias, silencios incómodos durante la cena, respuestas cortas que antes eran largas, sonrisas que ya no nacían del corazón, sino de la obligación. Y mientras sus hijos preguntaban inocentemente si todo estaba bien, ambos sabían que nada lo estaba. Que algo se había roto. Y que, aun queriendo, no sabían cómo repararlo. Pero lo más duro llegó cuando ciertos documentos comenzaron a aparecer. No documentos públicos ni oficiales, sino mensajes guardados, notas, correos, anotaciones personales. Fragmentos de una verdad interna que ninguno había querido mostrar al otro y que, de un momento a otro, quedaron expuestos. Y fue entonces cuando la decisión, aunque dolorosa, se volvió inevitable. El divorcio no fue un acto impulsivo. Fue la consecuencia de un largo proceso interno que ambos venían viviendo en silencio. Y aunque la opinión pública se lanzó a especular que si él tuvo la culpa, que si ella cambió, que si alguien más estaba involucrado, lo cierto es que, para quienes presenciaron el desgaste, no hubo un villano ni un héroe, sino dos seres humanos intentando sobrevivir emocionalmente. Sin embargo, ahora que ciertas fuentes comienzan a hablar, hay una versión que ha comenzado a resonar con fuerza, la idea de que Angélica habría sido quien, sin querer, detonó la mayor parte de los conflictos. No por falta de amor, sino porque estaba atravesando un periodo muy difícil, emocionalmente inestable, lleno de presiones, recuerdos del pasado y expectativas que se le salían de las manos. Y lo más humano de esta historia no es quién tuvo la culpa. Lo más humano es ver cómo dos personas que un día se amaron profundamente pueden, con el tiempo, tomar caminos que ya no van juntos. Cómo la vida, con todas sus cargas, puede desgastar incluso los vínculos más sinceros. Cómo una separación nunca es el resultado de un solo error, sino de una cadena de emociones no atendidas. Y es aquí donde surge la verdadera pregunta: ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué, después de tantos años, las cosas llegaron a ese punto? ¿Qué se dijo? ¿Qué se cayó? ¿Qué se rompió en esa casa antes de que el anuncio del divorcio sorprendiera al público? Pues finalmente, esa verdad que estuvo tanto tiempo oculta comienza a asomarse.
No como un ataque, no como un escándalo, sino como una reflexión humana sobre lo difícil que es mantener una relación bajo presión, bajo expectativas, bajo miradas ajenas y emociones internas que no siempre sabemos manejar. Y mientras los rumores toman fuerza, mientras algunas fuentes señalan a Angélica y otras defienden a Otto, lo único realmente claro es que ambos vivieron una tormenta emocional que no supieron detener a tiempo. Esta es la historia detrás del divorcio que muchos comentaron sin conocer, la historia que por fin empieza a salir a la luz. Y así fue como, según algunas voces que siempre se mantuvieron al margen pero que observaron en silencio, comenzó a dibujarse otra parte de la historia, una parte que muy pocos se atrevían a mencionar abiertamente, la sospecha de que Otto Padrón no siempre fue el hombre íntegro y reservado que todos creían. Que detrás de su imagen controlada, de su postura seria y de su carácter prudente, existieron momentos que marcaron profundamente el corazón de Angélica. Momentos que ella ocultó para proteger a sus hijos, a su familia y, sobre todo, para evitar que el mundo destruyera la poca estabilidad emocional que le quedaba. Dicen que la infidelidad no siempre se descubre en una conversación, ni en un mensaje, ni en un acto concreto. A veces se siente en el aire, se percibe en las distancias, en los gestos cortos, en la forma en que alguien evita mirar a los ojos. Y Angélica, que siempre fue sensible, intuitiva y profundamente familiar, empezó a notar que algo no encajaba. Que Otto llegaba diferente, que su tono había cambiado, que había una sombra en el que antes no existía. Al principio lo negó, lo justificó, pensó que era el estrés, el trabajo, el peso de las responsabilidades. Pero con el tiempo esa inquietud comenzó a volverse una punzada diaria, un presentimiento que se convertía en ansiedad, una duda que la consumía lentamente. Y entonces, cuando finalmente algunas señales empezaron a aparecer, el golpe fue devastador. No porque ella hubiera idealizado un matrimonio perfecto, sino porque siempre creyó que, a pesar de todo, se respetaban, se cuidaban, se elegían mutuamente. Descubrir que Otto había cruzado líneas no una, sino varias veces fue como sentir que el piso desaparecía bajo sus pies. Lo que más dolió no fue el engaño en sí, sino la sensación de abandono. La idea de que él buscaba fuera lo que ella creía que aún compartían. Esa mezcla de ira, tristeza, confusión y vergüenza terminó por hundirla emocionalmente, dejándola con un corazón lleno de grietas invisibles que nadie veía frente a cámaras, pero que en silencio dolían cada noche. La situación se volvió tan evidente que incluso la madre de Angélica Vale terminó involucrándose. Y cuando una madre interviene, no es por chisme ni por exageración, es porque ve a su hija apagarse. Porque nota el brillo que se pierde. Porque escucha el llanto ahogado detrás de una puerta cerrada. Ella también supo la verdad. Ella también vio las sombras que se estaban levantando alrededor del matrimonio. Y aunque trató de aconsejar, de apoyar, de sostener, entendió que había cosas que ya no tenían retorno, heridas que no dependerían de ella curar. Angélica, mientras tanto, vivía un duelo silencioso. Un duelo que nadie más entendía. La gente veía su sonrisa pública, sus trabajos, su fortaleza profesional, pero no la escuchaba llorar cuando todos dormían. No la veía preguntarse qué hizo mal, por qué no fue suficiente, qué parte de su vida se había quebrado sin que ella lo notara a tiempo. Según las tragedias internas, esas que no salen en la prensa ni en titulares, la acompañaban todos los días. Porque cuando la confianza se rompe, no solo se pierde la fe en la pareja, también se pierde un poco la fe en uno mismo. Y ese es un dolor que pesa más que cualquier rumor. Según estas versiones, Angélica sufrió más de lo que muchos imaginan. Sufrió en silencio, tratando de mantener la dignidad, cuidando a sus hijos para que no fueran testigos del caos emocional que ella estaba enfrentando. Y mientras Otto seguía adelante, guardado en su propio mundo, ella intentaba reconstruirse pieza por pieza, aún sin saber cómo. Según dicen que nadie merece cargar una historia así. Que la infidelidad no solo destruye relaciones, sino que deja cicatrices que acompañan toda la vida. Y aunque a veces el público solo ve titulares dramáticos, detrás hay seres humanos que respiran, sienten y se rompen igual que cualquiera. Angélica Vale, con todo su brillo, su carrera y su fortaleza, también vivió su propia tormenta. Una tormenta que, según estas fuentes, estuvo marcada por traiciones, silencios y verdades que tuvo que afrontar sola. Y quizá por eso su dolor fue tan profundo, porque no solo perdió un matrimonio, perdió la versión de su vida que pensaba que era real. Un silencio tan profundo, tan lleno de verdades acumuladas, que Angélica sintió que no podía seguir sosteniéndolo dentro de su pecho. Otto estaba sentado en la sala, revisando algo en su teléfono, con expresión seria, casi mecánica. Y Angélica, desde el corredor, lo observó durante unos segundos que le parecieron eternos. Lo vio extraño,
Lo vio distante, lo vio, sobre todo, lejos de ella. Otto, dijo finalmente, con la voz quebrada. Él levantó la mirada despacio, como si temiera lo que estaba a punto de escuchar. Y quizá, en el fondo, ya lo sabía. Necesito que seas sincero conmigo, continuó ella, intentando mantener la calma. Necesito que me digas si hay alguien más. Pues el silencio volvió, pesado, incómodo, casi cruel. Y en ese instante, Angélica comprendió que una verdad no necesita palabras para sentirse. El dolor ya había hablado por él. Otto desvió la mirada, y ese gesto, solo ese gesto, fue suficiente para que el corazón de Angélica se hiciera pedazos. Porque el amor puede resistir discusiones, diferencias, incluso distancias, pero no resiste la evasión. No resiste el silencio que oculta algo. Él cerró los ojos, respiró profundo, y aunque no respondió directamente, su postura lo dijo todo. No había sido una vez. No había sido un error impulsivo. Había sido repetido. Había sido elegido. Y Angélica, en ese momento, sintió una mezcla de alivio y desesperación. Alivio porque por fin dejaba de cargar con la duda. Desesperación porque la verdad era aún más dolorosa que sus sospechas. La madre que lo vio venir. Días después, mientras Angélica intentaba recomponer su vida entre cajas de recuerdos y documentos que no quería leer, su madre se acercó con la suavidad de quien conoce el dolor ajeno porque lo ha vivido. Hija, yo siempre estuve pendiente, le dijo con una voz dulce y firme al mismo tiempo. Tú cambiabas, tu mirada cambiaba, tus silencios eran más largos. Yo sabía que algo no estaba bien. Angélica bajó la cabeza, sentía vergüenza, frustración, tristeza. Pero, sobre todo, se sentía derrotada. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó. Porque quería que tú te dieras cuenta a tu tiempo, respondió su madre. Nadie puede abrirte los ojos hasta que tú misma estés lista para ver. Y ahí, en ese abrazo materno, Angélica finalmente se quebró. Lloró como no había llorado en meses. Lloró por su familia, por sus hijos, por su fe, por su dignidad herida, y también por ese amor que aún existía dentro de ella, aunque sabía que debía dejarlo ir. Su madre le acarició el cabello. Y con ese amor eterno que solo una madre puede sentir por su hija, murmuró. No dejaste de ser suficiente. Él dejó de verte. Esas palabras la atravesaron, porque Angélica había pasado meses preguntándose qué había hecho mal, dónde había fallado, qué le faltó dar. Nunca imaginó que la respuesta fuera tan sencilla y tan brutal. La caída emocional de Angélica. Pues a partir de ese momento, Angélica vivió una sucesión de días grises. Días en que apenas dormía, en que se levantaba por obligación, en que sus hijos eran su único motor. Sentía un nudo constante en la garganta, un peso en el pecho, una tristeza que la acompañaba como sombra. A veces, mientras se preparaba un café, recordaba momentos felices. Las risas con Otto, las promesas, los sueños compartidos, y se preguntaba en qué punto exacto él dejó de ser suyo, o ella dejó de comprenderlo. Pero también recordaba las ausencias, los cambios, las excusas, las miradas esquivas, y comprendía que, realmente, su matrimonio había estado muriendo mucho antes de que ella lo aceptara. Y las tragedias que la marcaron. Lo más duro no fue el divorcio en sí, fue el cúmulo emocional que vino después. Angélica sentía que cargaba una tragedia interna que no sabía cómo expresar. Tenía que seguir trabajando, sonriendo, cumpliendo compromisos, mientras por dentro todo era un caos. Algunas tragedias no necesitan accidentes para ser devastadoras. Algunas tragedias son silenciosas, emocionales, íntimas. Y Angélica estaba viviendo una de ellas. Su madre seguía siendo su apoyo. A veces se sentaban en la sala, sin decir una sola palabra. Y en silencio compartían el dolor, como dos mujeres que comprenden que la vida también lastima y que, aún así, hay que levantarse. Lo que nadie sabía, y muy pocos supieron, que Angélica guardaba mensajes, correos o pequeños detalles que confirmaban que Otto no había sido sincero durante meses. Ella no los mostraba, no los usaba como arma, no quería destruirlo, no quería humillarlo, solo los miraba de vez en cuando para recordar que no estaba loca, que lo que sintió era real, que su intuición no le había fallado. Esos documentos, esos pedazos de verdad la acompañaron muchas noches, no para hacer daño, sino para poder entender qué pasó realmente. Para aceptar que lo que vivió no había sido un simple malentendido, sino una ruptura profunda de confianza. Y aunque el mundo siempre quiere un villano y un culpable, Angélica sabía que en las tragedias emocionales rara vez hay un solo responsable. Ella también cometió errores, también cambió, también se perdió en su propio mundo. Pero nada justificaba la forma cruel en que fue traicionada.